es extremadamente importante que nosotros definamos qué es una secta, porque yo puedo catalogar de sectario a todo el que no cree exactamente lo que yo creo. Y de hecho, muchas veces es irónicamente curioso que las sectas se atacan entre sí, llamando a las otras sectas, pero ellas mismas son una secta. Entonces, el punto aquí es que nosotros tenemos que definir lo más claramente posible qué diferencia una secta del verdadero cristianismo. Ok, ¿qué es la diferencia, Sujel? Bueno, una secta tiene varias características y la primera de ellas, indudablemente, es que se aparta del cristianismo histórico. Entonces, ¿qué es el cristianismo histórico? Ahí voy. El cristianismo histórico. Cuando la iglesia cristiana comenzó hace más de 2000 años, se vio atacada por herejes desde el principio. De hecho, es algo que el mismo Señor Jesucristo había profetizado que iba a pasar, que los apóstoles del Señor dijeron en 2 de Pedro capítulo 2. Pedro dice claramente, así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, así va a haber falsos maestros en el Nuevo. Entonces, esto no es nada extraño que surja. El diablo siempre quiere falsificar la verdad, no simplemente inventarse cosas nuevas. Entonces, en ese sentido, no es extraño que surjan herejías. Pero las herejías fueron usadas por el Señor en una forma providencial para obligar a la iglesia a definir aquellas doctrinas que son esenciales para el cristianismo. Por ejemplo, la Biblia es la palabra inspirada de Dios, toda suficiente. Eso es una doctrina esencial de la fe cristiana. No creer en la Biblia como la palabra de Dios, o en el caso particular de las sectas, creer en nuevos libros aparte de la Biblia como si también fueran inspirados por Dios, eso es una de las características primordiales de las sectas. El cristianismo histórico siempre ha creído que nosotros tenemos una sola fuente de autoridad, y esa sola fuente de autoridad es la palabra de Dios infalible, inerrante. La doctrina de la Trinidad fue atacada desde el principio del cristianismo, y los cristianos tuvieron que, los teólogos cristianos de la época tuvieron que reunirse y en aquellos famosos concilios que se llevaron a cabo, sobre todo en los primeros 5 siglos de la iglesia cristiana, y definieron con mucha claridad la doctrina de la Trinidad, obviamente la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la salvación, de qué depende la salvación, por gracia, por medio de la fe, y de esa manera fueron constituyendo aquellas doctrinas que son esenciales para la fe cristiana. En ese sentido, nosotros tenemos que decir, hay iglesias que pertenecen al cristianismo histórico que pueden diferir en cosas que no son esenciales, y eso no es un problema. Ninguno de nosotros podemos clamar tener un entendimiento perfecto de todas las cosas. Son denominaciones dentro de las iglesias cristianas. Exactamente, y a veces dicen, por ejemplo, hablando de los evangélicos particularmente, dicen los evangélicos están todos divididos, y yo creo que eso es algo que debe ser cualificado, porque ciertamente y lamentablemente hay a veces divisiones en el mundo evangélico, pero las personas tienen que entender que un nombre diferente al nombre de otra iglesia no necesariamente implica una división. Por ejemplo, una denominación bautista, presbiteriana, metodista, pentecostal. Nosotros tenemos cosas en común y cosas que son esenciales. Si verdaderamente son iglesias cristianas, son iglesias que creen en la Biblia como la palabra de Dios, creen en la doctrina de la Trinidad, o sea, Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, obviamente el Padre es Dios, pero hay un solo Dios, vivo y verdadero. Creen que la salvación es únicamente por gracia, porque Dios nos ha regalado la salvación en Cristo y nos apropiamos de esa salvación únicamente por medio de la fe. Entonces, las iglesias que crean esas doctrinas esenciales, llámense como se llamen, son iglesias hermanas entre sí, aunque tengan diferencias, por ejemplo, en el gobierno de la iglesia. Pueden tener diferencias en la forma como practican ciertas cosas. Pero el punto que tenemos que señalar y subrayar aquí es que una secta es aquella que se aparta de esas doctrinas esenciales de la fe cristiana.